Muy buenas, bienvenido a otro vídeo en el que voy a seguir tratando temas relacionados con la carrera, especialmente con el corredor, en este caso el corredor popular, y podríamos decir que en general con el deportista de resistencia, quizá el triatleta que tiene también carrera, y por qué no, lo podemos aplicar a deportes como el ciclismo, por ejemplo, aunque sí es verdad que con respecto al entrenamiento de la fuerza, podríamos tener algunas consideraciones especiales. No obstante, repito, vámonos a la carrera, a cómo entiendo yo el entrenamiento de fuerza para este tipo de deportistas y cómo creo que se expresa normalmente en redes sociales. Vamos a seguir un poco con la línea del último vídeo, en el que yo cuando pongo en un buscador, ya sea en Google o aquí en YouTube, entrenamiento de fuerza para corredores, pues siempre me aparece lo mismo, me aparecen una serie de entrenamientos en circuito con más o menos sentido, pero todo enfocado a lo que podríamos llamar ese término tradicional de fuerza y resistencia. Es decir, que de alguna manera se intentan hacer entrenamientos muy centrados en la capacidad cardiorrespiratoria, en la resistencia muscular local, en hacer músculos resistentes, corazones más resistentes también, en definitiva todo el aparato relacionado con este desarrollo cardiovascular, pero realmente no se va a tocar los aspectos centrado en el desarrollo neuromuscular, el desarrollo del sistema nervioso, de la rigidez muscular, de los tejidos blandos, en cuestión del entrenamiento de la fuerza. Y para mí esto creo que es un gran error. Lógicamente no vamos a entrenar de manera especializada, no vamos a hacer entrenamientos como un especialista en deportes de fuerza, ni vamos a adquirir los mismos niveles de fuerza que este tipo de gente, ¿vale? No son deportistas considerados de fuerza y potencia. Pero esto no quita que los principios aplicados sean los mismos y que necesitemos deportistas a largo plazo más fuertes y más rígidos a nivel de tejido para ahorrar mayor energía cuando están corriendo, lo que se llama la economía de carrera, para hacer tejidos más resistentes a la deformación y por lo tanto que hagan un uso, aprovechamiento y almacenamiento de la energía elástica mejor. Igualmente, la mejora de los mecanismos de contracción, la mejora de la producción de fuerza en la unidad de tiempo va a conseguir que estemos menos tiempo produciendo fuerza. ¿Eso qué significa? Que al estar menos tiempo produciendo fuerza tenemos más tiempo para oxigenar los músculos y para eliminar los residuos propios del metabolismo, lo que va a incrementar nuestros umbrales, nos va a hacer, como decía antes, más económicos. Todo esto se consigue con métodos de entrenamiento tradicionales o con métodos de entrenamiento con cierta intensidad y muy cercano pues a lo que vemos habitualmente en el gimnasio, en los deportistas más especializados en otras modalidades. Todo ese tipo de trabajo en circuito, en el que, repito, se hacen ejercicios con autocarga, sin material, como se suele poner en los títulos, ejercicios en 20 minutos para desarrollar la fuerza, pues realmente puede tener sentido si se justifica, como siempre, pero es que la mayoría de las veces pegarse todo el año haciendo ese tipo de trabajo sin aumentar los niveles de fuerza bruta de alguna manera, de fuerza explosiva, la potencia en determinadas variables, pues no nos va a servir de mucho y realmente no tiene por qué generar una incidencia directa en el rendimiento. Y aquí es a donde quiero llegar. El desarrollo y en el trabajo, en el reclutamiento de fibras lentas, en aumentar la capacidad buffer de nuestros sistemas tampón, en aumentar la geogénesis, es decir, en aumentar los vasos, los capilares sanguíneos hacia el músculo para meter más oxígeno, pues son cosas que se pueden conseguir con el entrenamiento de fuerza, pero no son los principales objetivos normalmente de entrenamiento de fuerza y de todas formas esos objetivos a nivel fisiológico los va a conseguir la propia carrera. Es decir, para conseguir todo eso, quizás lo más interesante sea entrenar más, correr más y sobre todo a alta intensidad o a las demandas competitivas, en zonas de trabajo cercanas a los distintos umbrales, especialmente al segundo umbral, lo que podemos llamar el umbral láctico. En este tipo de trabajo, pues cabría también el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, con intervalos largos, o incluso un trabajo de sprint para conseguir un desarrollo neuromuscular y un desarrollo de la fuerza o un reclutamiento de fibras de unidades motoras grandes. Al igual que haría el trabajo que podemos llamar balístico, de potencia, o trabajo en zonas de máxima potencia, la pliometría intensificada en el gimnasio, ¿vale? Todo este tipo de trabajo, como decía, no va a mejorar o no va a buscar el reclutamiento de unidades pequeñas motoras de las fibras lentas, sino que va a ir precisamente al otro aspecto, que no es el que suele trabajar el deportista de resistencia y que también, de alguna manera, necesita llamar o de alguna manera necesitaría reclutar para aportar variedad y por supuesto trabajar aspectos que no hace el propio gesto de manera repetitiva y que por lo tanto van a acabar sumando a su rendimiento deportivo. Igualmente
vamos a buscar el fortalecimiento de estructuras blandas, de tendones, de tejidos que suelen ser susceptibles de lesión y que requieren muchas veces de cargas elevadas. ¿Se pueden trabajar con cargas pequeñas? Por supuesto, pero van a requerir de contracciones excéntricas fuertes, de acciones excéntricas fuertes, van a requerir de trabajo a alta velocidad, reactivo y en definitiva otro tipo de opciones que no solemos ver normalmente en los vídeos cuando buscamos en YouTube. Y esto todo lo cuento más allá de todos esos registros fisiológicos, de toda esa maraña de datos, porque muchas veces cuando pongo en el buscador me pasa un poco como cuando hablaba de la alta intensidad. Veo trabajos que realmente no son de alta intensidad en cuanto a las variables del entrenamiento de la fuerza y por supuesto pienso que realmente tampoco van a conseguir la optimización de los procesos en la producción de fuerza. Entonces creo que es un error intentar imitar a nivel metabólico el trabajo de resistencia o el trabajo de la propia carrera con el gesto de fuerza, porque al gimnasio vamos a intentar cubrir lo que no puede hacer nuestro deporte precisamente para evitar las lesiones y mejorar los procesos de producción de fuerza. En este sentido, y yendo ya a la práctica, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues tengo un montón de vídeos al respecto de esto. Recomiendo que el corredor también a lo largo de la temporada va a tener que levantar pesado, va a tener que hacerse fuerte como cualquier otro deportista de una modalidad más cercana a los deportes de fuerza y potencia y por supuesto va a tener que levantar a alta velocidad y va a tener que generar gestos a alta velocidad como son la pliometría, como son los gestos balísticos. En este caso cabría una sentadilla con salto con una carga relativamente baja pero siempre con un reclutamiento muy explosivo y a máxima velocidad. Todo esto, este complejo que podríamos llamar en entrenamiento un complex training o un contrast training, es súper importante y es como yo entiendo que se tiene que trabajar a lo largo de la temporada, mezclando diferentes abanicos de carga para conseguir una estimulación o un reclutamiento selectivo de todo esto. ¿Caben esos circuitos de fuerza-resistencia? Pues probablemente sí. Normalmente se introducen al inicio de la temporada o incluso se puede introducir en fases muy específicas para generar precisamente esa resistencia local en músculos muy concretos en fases ya digamos casi competitivas. Pero hay que justificarlo, pero no puede ser la mayoría del trabajo, porque yo voy al gimnasio y suelo ver a los runners, a los corredores, haciendo circuititos que realmente para mí no me parecen efectivos. Para que verlo haciendo eso muchas veces me pregunto, ¿por qué no vais a correr y probablemente metéis más kilómetros a vuestra rutina, que es algo totalmente específico? Y si lo que buscáis es mayor rendimiento, una mejor marca en una carrera, lo vais a conseguir así, casi más probablemente que yendo al gimnasio. Me parece trabajo vacío a veces. Y si vas al gimnasio, que es totalmente necesario, totalmente recomendable, y te diría que entre 2 y 3 días a la semana, algunas veces 3 probablemente en determinados periodos, hazlo bien, intenta trabajar la fuerza a la intensidad adecuada. Entiendo que no suele gustarle esto a la mayoría de corredores, que entienden el trabajo de fuerza como algo, en todo caso, si no necesario, obligatorio y que no les gusta y que muchas veces piensan también que van a aumentar la masa muscular porque hagan pesas. Y esto no es así. Realmente el trabajo que yo propongo no es un trabajo centrado en la mejora de la masa muscular. No van a aumentar el tejido muscular, el volumen muscular y por lo tanto se van a hacer más pesados, que eso lógicamente sí que va a generar una disminución del rendimiento en la carrera. No, realmente la mayoría de estudios, o prácticamente todos, cuando comparan la composición corporal pre y post intervención de entrenamiento de fuerza en ese tipo de entrenamiento, no encuentran deportistas que pesen más cuando normalmente el deportista de resistencia tiene un desgaste energético tremendo. Así que no te preocupes por eso y preocúpate por hacer tejidos más fuertes y mejorar, como he dicho, los procesos de reclutamiento para pasar menos tiempo con tus músculos contraídos, con tus filamentos de elastina y miosina solapados y por lo tanto tener más tiempo para que el oxígeno entre, fluya y que la sangre se mueva en ese músculo, que al final te va a hacer bastante más económico. La resistencia como tal, desde el punto de vista cardiovascular, ya la haremos corriendo. Que la podemos hacer con ese tipo de trabajo en circuito, con ese tipo de trabajo que llamamos de fuerza resistencia a altas repeticiones, que es lo que yo veo también, no solo los circuitos, sino que veo a mucha gente también haciendo series interminables, larguísimas, más largas que las que harían un culturista habitualmente para conseguir esa resistencia muscular local. Pues también podríamos hacerlo, pero es que desde el punto de vista incluso del aumento de la masa muscular, eso en un volumen determinado y bastante amplio, incluso te puede provocar mayores efectos en la hipertrofia que el trabajo pesado. Así que esto es lo que os quería comentar. Básicamente se resume en dos cosas muy simples este vídeo. Levanta pesado y levanta rápido o a alta velocidad, aunque sean cargas bajas o tu propio peso corporal.
y también incluye impactos mayores que los que te va a dar la carrera. Es decir, cuando hagas pliometría, no hagas saltitos o multisaltos pequeñitos a una intensidad moderada sin saltar todo lo que puedes, cuando eso ya es lo que genera en sí mismo la carrera, incluso de manera más notoria porque lo haces de forma unilateral, es decir, con un único pie. Intenta hacer drop jumps, saltos con caída, intenta meter un estímulo excéntrico más potente, intenta hacer saltos sobrecargados y, en definitiva, intenta añadir intensidad a tu entrenamiento. Pues nada, esto es todo, espero que os haya gustado, espero que el vídeo lo entendáis, que os ayude, que si tenéis alguna duda me preguntéis como siempre en los comentarios, estoy dispuesto a responderlas, yo seguiré por esta línea si os molan los vídeos y como siempre me podéis seguir en otras redes, en este caso en Twitter estoy como Raúl Ortega PF y en Instagram como TKI Entrenamiento. Si os gusta el contenido, ya sabéis, apoyarlo, darle una manita arriba, dejadme vuestro comentario y por supuesto compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo.